Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Cuando alguien se conecte, hágame el favor de decirme si se oye. Bueno, hoy voy a tomar el tema de la violencia en Guerrero, bueno, y en Guanajuato y en Zacatecas, pero sobre todo lo voy a hacer en Guerrero. Guerrero está al borde de la destrucción como sociedad, como Estado y como parte de la República Mexicana. Alguien me dirá, padre, usted está exagerando. ¿Cómo un Estado que es una entidad, pues, José 1976? Buenas noches, padre, saludos desde Indianápolis. ¿Cómo está? Mira, José, ayer estuve muy cansado porque de vez en cuando se me viene encima las actividades y las presiones de aquí mismo, de la vicaría. Además, estuvimos en ejercicios en Acahuato y tuve que ir todos los días. De aquí a allá son 2 horas mínimo y 2 horas de regreso y las pláticas y demás. Y ayer llegué tan cansado que me iba a dormir un rato y pues ya cuando desperté eran las 11 de la noche, ya dije, bueno, ya transmito mañana. Por eso les pido una disculpa a todos que no transmití anoche. Jesús Gómez se ve y se escucha perfectamente. Muchas gracias, Jesús Gómez. Estoy tocando el tema. Sí, Jesús Gómez, pero es que ahorita tengo que hacer méritos en el YouTube para subir un poquito de rating y por eso lo hago, no por otra cosa. Naturalmente que me gusta transmitir. Entonces estaba tomando el tema de la destrucción del estado de Jalisco como una entidad quiere decir como una unidad, como un ser, como si fuera una persona que tiene muchas partes y que ahora las principales están atacadas por el crimen organizado. Ya saben ustedes que Taxco, Chilpancingo y Acapulco, por lo menos, esas 3 ciudades que son muy importantes. Chilpancingo es la capital del estado. Allí cerca está Tixtla, donde nació el Manuel M. Paino. Y Taxco, pues es una ciudad antiquísima, tiene pues como unos 500 años. Y además siempre ha sido un lugar cultural y económico y turístico últimamente por la hermosa iglesia que mandó a hacer un tal Borda, que la historia creo que se llamaba José, que era un minero español. Bueno, pues en aquel tiempo todos eran españoles. Y que en una manda, porque no me recuerdo qué cosa, mandó a hacer la iglesia de Taxco, que es una maravilla del barroco. Luego lo perdió todo, ya no me acuerdo tampoco por qué, pidió dinero prestado a la iglesia, porque en aquel tiempo la iglesia era el banco de los ricos y de los pobres, y volvió a enriquecerse y pues le pagó a la iglesia el favor que le hizo de prestarle dinero. Poco a poco, pues, podemos conocer la historia de los lugares. También allí es Alarcón. Alarcón es
uno de los grandes dramaturgos españoles que nació en América. Tiene unas obras magníficas, como Las paredes oyen, como, bueno, ahorita cuando voy a ir hablando, me voy a ir acordando de más cosas, porque ya saben que ya estoy caduco. Naturalmente que se fue a España, es decir, sus obras son comparables a Tirso de Molina, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Los que han estudiado un poquito de literatura española saben que el siglo de oro español fue el siglo XVI y XVII, y que entonces hubo escritores de acá, por lo menos dos, el de Tixla, perdón, el de Taxco y el de Alarcón, pues, y Sor Juana Inés de la Cruz, allá de Nepantro, el Estado de México. Y que nada, bueno, ¿cuál es la característica que hace que sea importante Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón? Que pone un dejo sentimental en las obras. Las obras de Lope de Vega son muy claras, son muy lógicas, son hermosas porque tenía el don de la versificación fácil, que es muy raro que alguien la tenga, y la facilidad de expresarse poéticamente. De mis soledades vengo y a mis soledades voy, y con ellos me basta para vivir yo solo. En tus manos, Rey eterno, ya no me acuerdo bien, y luego que soy una persona, dice pues en un soneto, que es un sacerdote indigno, pero le da gracias a Dios por poder celebrar la Eucaristía y poder hacer la consagración. Bueno, luego está Calderón de la Barca, que es el último de los grandes dramaturgos españoles del siglo XVI-XVII, cuya obra principal ustedes ya saben que es La vida es sueño, y la vida es un sueño y los sueños sueños son. Y está Tirso de Molina con El condenado por desconfiado, que es el antecesor de don Juan Tenorio de Zorrilla. Bueno, eso nada más son nombres, son datos. Que Guerrero siempre ha tenido, pues, por lo menos una historia esplendorosa, las minas de plata, y al mismo tiempo personas muy preparadas y sacerdotes muy entregados y obispos y políticos, por supuesto. Bueno, entonces, este estado, bueno, pero ¿cuál es el problema del estado de Guerrero? La geografía, que también aquí donde estoy el problema es la geografía. Este lugar donde estoy es la terminación de una sierra y el inicio de otras. De hecho, todo en derredor de este pueblo, de este poblado, tiene sierras. Por un lado se ve los volcanes de Colima, y por otro lado se ve el Tancítaro, y por otro lado sierra esa de Jalisco, y por el otro lado, pues no, es la única parte donde puede uno llegar a Tierra Caliente, que ya es plana. Entonces, todos esos, como este lugar son muchos en Guerrero. Tuve unos amigos de Guerrero que fui a visitarlos cuando éramos seminaristas, y que nos bañábamos en un ojito de agua con un agua fríísima, que dormíamos en unas camas de otate, de unos carrizos silvestres, y que comíamos nada más allí en esos lugares, pues tortillas con frijoles y un poco de chile, que es imposible. Entonces es muy pobre aquel estado.
pobre en el desarrollo, porque precisamente esas montañas tan difíciles, tan escarpadas, impiden tener unas comunicaciones adecuadas, fáciles. También es cierto que allí pues hubo guerrilleros, Lucio Cabañas, un maestro, que hubo gobernadores terribles, como ese que secuestraron pues y no lo mataron. Lucio Cabañas, más bien lo rescataron y mataron a Lucio Cabañas y a los demás. Y es un lugar salvaje donde los militares han asesinado a millones de personas, digo, y millones, y me puedo, lo puedo comprobar, millones de personas de una manera desalmada. Por eso en ese caso, pues el PRIAN, bueno, ahí fue el PRI, pues se ensañó en Guerrero en matar a todas las personas que querían una, una revolución social o que querían un cambio de vida. Y además los indígenas tan pobres, en esos días que les digo que fuimos a Tlanicuilulco, por allá en la sierra, Colotlipa, apenas me acuerdo de los nombres. Se veían a las señoras indígenas, bueno, descalzas y siempre tejiendo unos sombreros de palma. Unos sombreros de palma que les pagaban baratísimo y que hacían 2 o 3 al día, creo que 6 pesos. Es decir, allí se notaba pues el abuso. Y también pues los sacerdotes estaban muy rústicos, tenían mujeres y chupaban y bueno, un montón de cosas, jugaban a los gallos, los de los ranchos pues, y también no estoy contando imaginaciones. Me pude andar con un obispo, Fidel, acompañándolo como familiar quiere decir como su secretario y su chofer. Y entonces íbamos a unos ranchos, como ya sabía tocar un poquitín el piano, el armónico y el órgano, para confesar a la gente, porque con él sí se confesaban, no con los curas de allá. Es que ese obispo era pobrísimo y cuando yo oigo hablar, bueno, ahora veo a los obispos de ahora y lo comparo con él, pues no hay comparación. El obispo se metía al agua, andaba en animal, se iba con calma, atendía a la gente, corregía a los sacerdotes, pero no de una manera grosera, porque muchos tenían mujer, la tierra caliente así es. En los lugares, vamos a decir, atrasados, pues lo único que le queda al sacerdote es desfogarse con alguna familia, pues el que funda una familia, pues no puede vivir en esa soledad tan horrible, soledad en todos los sentidos, cultural, moral y cultural. Bueno, entonces, toda esa geografía tan fea, porque llegamos a Chilpancingo, estaba Tixtla y luego se iba uno a Chilapa, que allí en aquel tiempo era la sede episcopal, no Chilpancingo, porque era antigua, está dedicada al Arcángel San Miguel. De ahí se podía ir uno a otros lugares también pobrísimos y pues en Chilapa había algunas personas preparadas, pocas. También por eso estoy hablando de experiencia porque nos tocó a ese seminarista Andrés García, si se llama, salió del sacerdocio y es un buen negociante, una buena persona, por supuesto. Y entonces, pues ya platicábamos con el del banco, con este y con aquello, y pues nosotros los idiotas que estábamos de seminaristas y que queríamos manifestar un cierto espíritu revolucionario, y pues allí estábamos fuera de todo contexto, pero el obispo era muy tranquilo y entonces le daba a cada quien su lugar y que hubiera paz. Don Fidel, una persona admirable. Por eso también los que no conocen,
la iglesia, cómo ha sido, por ejemplo, en esos lugares, pueden juzgar muy mal. En aquellos tiempos, los ranchitos estaban muy lejanos y entonces el obispo en un bochito se trasladaba a todas partes. Bueno, y ahora lo de los guerrilleros, maestros, los asesinatos de los militares, lo del gobernador ese que les digo que se le vino a hacer un programa de Francia y que era un dictador verdadero, un salvaje. Bueno, ahora todo eso está agregado con la criminalidad de los grupos. Por eso allí en Guerrero los niños tienen que aprender a portar armas y tienen que aprender a usarlas para poder defender sus comunidades. Los maestros eran los que trataban de mejorar el ambiente, pero eran los más perseguidos. Y pues aparte de las ciudades principales, ya no recuerdo todas, creo que no se llama Córdoba, como acompañé al obispo a unas visitas pastorales, pues ya me di cuenta de cómo vivían y el esplendor de Taxo, la pobreza de los cerros, el analfabetismo y luego también la pobreza de los indígenas, esa división tan terrible entre blancos e indígenas, que unos tenían la riqueza y los otros la pobreza. Bueno, entonces les platico todo esto y ahora con la criminalidad, pues y la gobernadora de Guerrero, la hija del violador de mujeres, y con los alcaldes o alcaldesas que se hacen patas, iba a decir patos, pero en femenino debe ser patas, que no defienden a su gente, que por ejemplo en Acapulco, tantos días sin poder funcionar el transporte público y privado y que nadie hace nada, aparte de los 300,000 muertos, esos 300,000 muertos ocultados para que no crezca el número de muertos por este gobierno criminal. Ya lo de Zacatecas, pues ya ustedes lo saben también, mucha violencia porque el estado de Zacatecas dice que está rodeado de estados narcos y que entonces allí es como una tierra de paso donde los carteles o cárteles luchan unos con otros. Lo de Guanajuato también, ¿para qué les digo? Allá están, pues, el de Santa Rosa de Lima y quién sabe cuántos más, y entonces no tiene fin aquella lucha. Bueno, voy a dejar ese tema en paz. Miren, hay otro tema, bueno, hay varios, pero hoy nomás voy a tocar este. Ahora que estuvimos en el retiro sacerdotal, que fuimos 26 sacerdotes y el obispo, somos aquí como 40 y tantos, pero los demás van a ir a otra parte, a un lugar que se llama el Bambú, posteriormente a hacer los ejercicios. Bueno, son pues como unas reflexiones y oraciones. Pues con los padres estuvimos viendo de que por este rumbo, no sé si en otros, ya hace tiempo que el narco se apoderó de las fiestas religiosas. Y eso no, bueno, está mal, porque ¿qué hace el narco cuando se apodera de las fiestas religiosas? Bueno, por fuera pone todas las cosas, eh, eh, los eventos, los dirige y saca las ganancias. Y entonces no le deja nada a los lugares que hacen los eventos, por ejemplo, toros, gallos, bailes, vendimias, turismo, todo lo organizan ellos y se quedan con las ganancias.
ya en varios lugares. Me estaba diciendo un padre que estaba comiendo en una casa y que llegó el jefe de plaza de allí. Él, así pues, lo estaba comiendo eran los familiares de ese señor. Y que ya le dijo a la señora, oye, ya sabes a qué horas quiere el señor cura que llegue el mariachi. Entonces el padre pues que estaba oyendo a ese vicario, ya me dijo, bueno, es que llegó con una desenvoltura, como si fuera el encargado de la fiesta, como si fuera el que va a repartir cosas, el que va a mandar, y entonces tiene el control de las cosas de fuera. Y en algunos casos, como en el de Antunes, tiene el control de las cosas de fuera, pero se mete en los eventos religiosos y nadie le puede decir nada, porque el año antepasado el Tucán se metió en la fiesta de Guadalupe al templo de Antunes y este año también, el año pasado pues. El año antepasado se hizo un escándalo porque los reporteros lo vieron. En este otro caso no se hizo ningún escándalo porque lo hizo ya más prudentemente, pero lo hizo lo mismo. Entonces hay un señor narco que es como el que santifica la fiesta. Hay otro señor narco que es el que dirige las cosas de la fiesta. Y hay otros señores narcos que mandan decir a un poblado no va a fiesta, como aquí. Naturalmente que las personas creyentes, pues nosotros los creyentes seguimos haciendo las celebraciones religiosas como si no pasara nada. Pero en el fondo sabemos que esa opresión tan fea hacia los demás en lo religioso quiere decir que también quieren dominar a la iglesia los narcos. Esa es nuestra realidad acá de este rumbo de la tierra caliente de Apatzingán, que tiene pues, ustedes ya saben, los municipios de Cualcomán, de Tumbiscatío, de Aguililla, de Palcatepec, de Buenavista, de Parácuaro, de Nueva Italia, de Lombardía, y ya dije Tumbiscatío, ya no recuerdo otros más. Pero es la mayoría de todos los, Apatzingán pues por supuesto, de todos estos cerros y valles es el narco manda. Tenemos nosotros que defender nuestra fe. No nos vamos a pelear con ellos, pero sí vamos a independizarnos en cuestión religiosa. Aquí no mandas tú. Esta es la casa de Dios y Dios es el que manda, no tú. Ahora, que el sacerdote tiene miedo, que el sacerdote es un ser humano, que el sacerdote pues también tiene familia, pero no de la chueca, sino de la derecha, de su papá, mamá, etcétera. Y somos gente conocida. Por eso les digo a los que nos escuchan que vivimos acá en una dominación total y en una persecución religiosa. Una persecución religiosa sorda, callada, pero no tan callada que han asesinado a varios sacerdotes en Guerrero también, en la diócesis de Zamora también, nada más que todos como que quisiéramos que eso no hubiera existido, que no pasara, que fuera una pesadilla, pero es una realidad. De todas maneras, la iglesia ha subsistido a pesar de las persecuciones chiquitas o grandes, 2000 años. Y estos que están oprimiendo a la iglesia en estos días, pues no duran más de 10 años.
son efímeros. Así fueron los caballeros templarios, así fue la empresa, así es la familia michoacana, y así son los demás grupos. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. Bueno, José 1976, seguimos pidiendo por, ¿cómo se llama tu esposa? Que ya, ay Dios mío, ya se me olvida, Aurorita o algo así. Jesús Gómez se ve y se escucha bien. Bueno, José, estoy bien. Jesús Gómez se ve y se escucha perfectamente. Muchas gracias. Gracias por sus platiquitas, pero por mí, descánsenlo. No se puede. Ya les dije que no puedo ahorita. Carlos Salas, se vale descansar. Saludos, padre y grupo. Bueno. Carlos Salas, descansar. Jesús Gómez, el Quecas tiene que pagarles a los narcos la ayuda que le dieron para las campañas, se hace así con abrazos, no balazos. ¿O se hace? No, no se hace. Ya sabemos que de 2000, cuando quiso ser presidente de 2006, ya se había relacionado con el cártel de Sinaloa y le dieron $2 millones para que los protegiera y pues ahora lo está cumpliendo. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupos. Segura, buenas noches, Malena, ¿cómo estás? Saludos, Malena Orduña, saludos, Carlos Salcera. Sergio López, saludos, padre, para usted y toda su audiencia. Gracias, Carlos Salas. Hola, Malena, ¿cómo estás? Malena, pues con 2 dedos arriba. Sergio López, le pido una oración para mi hermano que tiene leucemia, vive en Peribán de Ramos. Muchas gracias, padre. Ay, creo que Peribán de Ramos tiene una fiesta por estos días de Semana Santa, ya no recuerdo bien. Y el templo de Peribán es hermosísimo. Bueno, sí, vamos a pedir pues por tu hermano que tiene leucemia. Sergio López, mi hermano se llama Joel. Bueno, está muy bien. Malena Orduña, buenas noches, Sergio. Un abrazo solidario. Un abrazo solidario. Pacort 1956, buenas noches, padre. Saludos desde Querétaro. Saludos. Creo que Querétaro es uno de los estados más pacíficos, creo, ¿eh? Sergio López, muchas gracias, Malena. Igualmente para usted. Jesús Gómez, en las películas de Luis Aguilar, Fernando Casanova, el jefe de la banda era el cacique del pueblo, coludido con las autoridades. Nada ha cambiado. Bueno, Jesús Gómez sí, en esencia no ha cambiado nada, pero ya en otra platiquita diré algo más. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, presentes. Buenas noches. Jorge Alvarado, saludos, padre, desde Puerto Rico. Jesús, María y José. Jorge Alvarado, que Dios te bendiga. Justiniani, buenas noches, padre Segura, buenas noches. Zaila, buenas noches, padre José Luis, buenas noches. Sofita Medrano, buenas noches, padre Justiniani. Likes, Jesús Gómez, likes. Zaila, padre, lo viable es que el pueblo se levante en armas para terminar con los narcos con huevos. Bueno, vamos a luego platico eso. Sí, porque también hoy estuve platicando con unos amigos en Apatzingán, profesionistas todos y además ya del Club de los Pájaros Caídos, es decir, ya todos estamos de 60 años para arriba. Y uno de ellos llegó a la conclusión esta misma, que no había más que una revolución. Bueno, luego hablaré si se puede o no se puede. José 1976 se llama Caridad, por la Virgen de la Caridad de Puerto Rico. Bueno, está bien, pero mira, José, disculpa, de verdad ya mi memoria está destruida. Oraciones para Joel y que se componga.
Edelmira Chacón, buenas noches, Padre y audiencia, bendiciones para todos y que Dios nos proteja. La inseguridad social está en todas partes, sí, así es. Carlos Villalobos, buenas noches y bendecidas. Padre, saludos desde San José, California, y que Dios nuestro Señor lo bendiga siempre y a todos nosotros. Saludos a Joel y mucho apoyo. Dios los bendiga. Juanito Arroyo. Juanito Arroyo, Padre, me gustaría ver a usted y el señor Jorge Vázquez en un live. Son muchos conocimientos. Bueno, ya platicaré del señor Jorge Vázquez. Y no, yo no tengo nada que platicar. Sí platicaba con él, pero como él se fue quién sabe a dónde, y entonces ya pues, él se retiró y luego andaba de barbón y luego transmitía en unos ranchos horrorosos, en cabañas de madera y bueno. José Ábalos, bendiciones, Padre José Luis, un grande abrazo para usted siempre en mis humildes oraciones. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, buenas noches y que Dios lo bendiga. Bueno, Anita Magaña, buenas noches, Padre. Lluvia de bendiciones y salud. Muchas gracias. Sergio López, muchas gracias. Bendiciones para José.